Libro de los Jueces, capítulo 16, verso 4. Amén. Hermanos, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba ¿cómo? Y vinieron a ella, ¿quiénes vinieron? Los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Cada uno le iba a dar 1,100 ciclos de plata. Vamos. Y hoy vamos a meditar bajo el tema juegos peligrosos. ¿Cuál es el tema? Así es, hoy vamos a hablar acerca de ese tema, juegos peligrosos. Nosotros debemos tener en cuenta que el juego es parte, juego, lo estoy diciendo con J, de juego, de jugar, del verbo jugar. Es la acción que realizan en su mayoría los niños. Cuando los niños juegan, ellos están desarrollando capacidades. Por ejemplo, cuando un niño juega, va a aprender a relacionarse con otros. Muchos niños que son solos, que no tienen con quién compartir, en el momento de ir a jugar e interactuar con otros niños, se tornan egoístas, intolerantes, agresivos, muestran en realidad quién son porque no han tenido la oportunidad de compartir con otros niños. El juego es muy necesario para los niños. El juego hace que ellos desarrollen capacidades. Y es más, hoy precisamente en la actualidad, muchos colegios están tratando de dar la enseñanza de una manera didáctica, donde los niños a través de juegos puedan alcanzar el conocimiento. Nosotros crecimos en una era donde los juegos de nosotros eran jugar con un balón, jugar con una muñeca, tal vez jugar con piedras, dice el hermano. Jamie, el tricky, toda esa cantidad de juegos que hacíamos con un grupo de chicos donde estábamos interactuando, ¿verdad? ¿Habían juegos peligrosos? Claro que habían juegos peligrosos. Por ejemplo, hermanos, yo recuerdo que en una ocasión conocimos dos niños y estos dos niños estaban jugando con fuego. Y dicen por ahí que el que juega con fuego se quema. Estaban los dos pequeñitos y entonces lejos de la vista de la mamá, tomaron una manguerita y comenzaron a prender la manguerita y a jugar porque la manguera destila, ¿verdad? Que ella destila ese fuego. Y entonces cuando la mamá comenzó a buscarlos, uno de ellos se asustó y cuando se asustó levantó la manguerita que tenía en un palito y esa cantidad de manguera que estaba quemándose cayó en la cara del otro niño. Y aún ya es un adulto, pero aún se nota la marca de ese juego peligroso. Y uno escucha de muchos niños que realizaron juegos peligrosos, como lanzarse por resbaladeros. En el colegio, hermano, en el colegio del pueblo donde nosotros pastoreamos, por primera vez había un abismo. Y los chicos les encantaba tomar las hojas de las palmas y se lanzaban en esas hojas de las palmas por ese abismo. Inocentes, sin pensar lo que podía suceder si de pronto no tomaran el lugar correcto, si se estrellaban contra un árbol, contra un pino. Los profesores, los directivos tomaron medidas ante esa situación y tuvieron que cercar el lugar y estar muy pendientes, porque los chicos no medían consecuencias. Lo único que ellos querían hacer era jugar. Hermanos, en otras ocasiones ahí mismo en el colegio sucedieron bastantes situaciones porque se atrevían a hacer juegos que eran peligrosos, a engañar a sus demás compañeros y hubieron accidentes. Hoy en día nosotros vemos que sí, es cierto que algunos de nuestros chicos juegan con un balón, juegan corriendo, algunas cosas, pero hoy en día es viral el juego en línea.
Y usted ve muchos de nuestros chicos que están sentados y están Free Fire. O están en juegos en línea donde muchos chicos se pueden conectar, ellos se conectan, están en diferentes lugares, pero todos están jugando, están en una guerra con un avatar que lo representa a ellos, o sea, en palabras textuales, es un muñequito animado que está en el juego y ese muñequito representa a Pedro y el otro representa a Juan y el otro representa a Catalina y a través de esos avatares ellos están jugando. Y aunque están ahí en la sala de la casa, aunque están en la habitación, pero en realidad están jugando. Hay retos virales que se han convertido en juegos peligrosos. No sé si ustedes han escuchado de niños que han muerto, de niñas que han muerto, porque resulta que se vuelve viral un juego donde les piden a los chicos que coman alimentos que les van a hacer daño o que se sometan a situaciones que son peligrosas y ellos con tal de acceder a ese juego, ellos con tal de participar en ese juego lo hacen y terminan con sus vidas. Y esto no es nuevo. Se dice que en la época cuando Superman salió por primera vez a televisión, muchos niños murieron. ¿Por qué? Porque los niños veían un superhéroe que se colocaba una capa y saltaba y volaba. Y se dice que en esa época muchos niños se colocaron una capa y volaron por la ventana y murieron. Personalmente nosotros tenemos un amiguito hermano, bueno ya es un joven porque a él le sucedió, lo dejaban en un apartamento y él dice que para él fue muy fácil colocarse la capa y pensar en volar y él sufrió algunas fracturas. O sea que en resumidas cuentas sabemos que sí hay juegos que son peligrosos. Hay juegos que van a estimular a nuestros niños, hay juegos que le van a ayudar a desarrollar sus habilidades, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Hay juegos, hermanos, que es necesario que usted tenga en su casa, juegos de destreza mental. Nosotros personalmente tenemos en nuestra casa juegos de destreza mental que en muchas ocasiones hemos compartido con los niños y con los jóvenes y adolescentes de la iglesia, donde nos reunimos, nos sentamos alrededor de la mesa, jugamos, nos reímos, unos pierden, otros ganan. Lo cierto es que tenemos un rato para interactuar. En ocasiones, cuando vamos al campo, nosotros llevamos ese juego para integrar la familia y es un rato de esparcimiento donde todos nos vamos a reír, donde otros van a perder, donde unos van a ganar y es un rato agradable, pero no estamos dañando a nadie, no estamos haciéndonos daño, no hay ningún peligro en ese juego porque son juegos mentales. Tal vez muchos de ustedes han tenido la oportunidad o tienen en su casa esos juegos mentales. ¿Cuántos de ustedes tienen? Les invito, hermanos, son juegos mentales que les ayudan a desarrollar sus capacidades intelectuales, les invito para que lo tengan. Y en esta generación, donde en muchas ocasiones todos los integrantes de la casa están en la casa, pero el uno está en la silla con el celular, el otro está en el cuarto con el celular y las otras personas también están con el celular y aunque están en la casa pero no están unidos, son juegos muy bonitos, hermanos. Personalmente nosotros lo hemos usado para interactuar, para integrarnos y nos han dado muchos resultados, se los recomiendo. Entonces, decimos que así como hay juegos que son muy productivos y que nos ayudan, también hay juegos que son muy peligrosos. Mira, hermano, que hace poco miraba a través de la red un parque de diversiones y de pronto había algo así como especie de un martillo donde se subieron, yo creo que más o menos habían 15 personas en esa balanza o era especie así como de una balanza y resulta que tal vez las personas que estaban encargadas de montar los equipos no anclaron muy bien este equipo y cuando ya las personas se elevaron en su máximo nivel, se notó ante los ojos de todos los espectadores cómo la base de la máquina se levantaba. O sea, daba la impresión de que la máquina se iba a voltear.
Si esto hubiera sucedido, se había realizado una catástrofe. Cuando la base comenzó a levantarse, entonces una persona corrió rápidamente y sostuvo la baranda de la base. Los demás, al ver lo que esta persona hacía, entonces fueron corriendo y todos tocaron esa baranda y la apuntalaron con su fuerza para que no se levantaran. Y habían cantidades de personas tocándolo. Tal vez ustedes lo han visto, haciendo fuerza, alando para que no se dañara, para que no se accidentaran esas personas, para que no se levantara la base de ese juego. Tal vez el padre y la madre y los hermanos de alguna de las personas que estaban allí en ese juego dijeron: es hora de ir a hacer algo porque va a haber una catástrofe, esto puede ser un siniestro. Pero gracias a la intervención de los demás no pasó a mayores. En ese caso se detuvo algo que hubiera sido peor. Pero hay situaciones en las cuales se han padecido por eventos trágicos. Cuando recién se inició un lugar en Santander que servía como centro turístico, cuyo nombre obviamente no voy a mencionar porque estábamos a través de las redes, pero estaban iniciando ese lugar turístico y entonces una chica subió a un teleférico. Cuando ella subió al teleférico y se lanzó por el abismo, perdió el conocimiento. Cuando perdió el conocimiento, entonces, como estaban empezando y no tenían la técnica para obrar, para maniobrar ante esa situación, ella se estrelló contra la base que la estaba esperando. Eso fue un juego bastante peligroso. Y hay así, hermanos, hay juegos que son peligrosos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay juegos de azar que han dejado a personas en la ruina. Porque ellos han apostado sus bienes, han apostado sus casas, han apostado sus cuentas y han quedado ¿en dónde? En la ruina. Pero también conocemos de un juego que es muy peligroso y es muy común en algunos medios y es la ruleta de la muerte. Algunas personas lo hacen, para nosotros tal vez es una locura pensar que una cantidad de jóvenes o de adultos o un grupo en común se van a sentar con un arma a jugar a ver a quién le va a caer ese disparo de suerte. Pero lo hay. Y hay personas que han accedido a ese juego y se han acabado la vida de esa manera y pierden su vida. Pero hay un juego que es muy peligroso. Hay un juego que es muy peligroso para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, hermanos. Y ese juego se llama pecado. Cuando nosotros accedemos a un juego lo vemos divertidos. Muchos de nosotros, hermanos, al principio cuando nosotros traíamos los juegos para interactuar con los chicos, entonces al principio algunos los miraban: venga, ¿ustedes por qué se ríen? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está como divertido, yo también quiero integrarme. Y usted dice: está como divertido, vamos a integrarnos, ¿cierto? Se ve como divertido pasar un rato ahí, vamos a integrarnos. Pues en muchas ocasiones el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, va a hacer que nosotros ciegamente miremos el pecado como divertido y queramos integrarnos. Pero lo que hoy debemos saber, hermanos, y hoy debemos salir muy en claro de este lugar, es que el juego peligroso se llama pecado para nosotros los cristianos. Aunque tal vez usted diga: solamente es un juego. Como en muchas ocasiones se le ha dicho a algunos chicos: mi amor, no juegue con eso en su celular, eso es peligroso. Solamente es un juego. Y usted ha visto posesiones, ha visto situaciones violentas, ha visto situaciones que usted dice: ¿cómo pudo llegar este chico o esta chica a esa situación? Pero nadie pensaba que fuera violento, simplemente estaba sentado con su celular mirando algo y sucedió, comenzó a convulsionar, comenzó ya a transportarse en otra persona diferente y tal vez para muchos parecía inofensivo, pero detrás de eso había un juego peligroso. Hermanos, tal vez muchos de los que están aquí presentes recuerden algún juego peligroso que han realizado. ¿Sí? Cuando eran niños, ¿realizaron un juego peligroso? ¿Sí lo realizaron? ¿Sí? La hermana se ríe ya. ¿Nos quiere contar, hermana? No. Yo recuerdo, hermanos,
que nuestra casa es una finca y en la parte alta de la casa había una alberca. Era una alberca, yo me imagino, no sé si estoy errando, pero yo creo que esa alberca tenía más o menos 8 por 12, o sea, era ancha, era claro. Y esa alberca no había sido terminada, o como le dicen en la costa, una pileta, no había sido terminada. Entonces, en la parte superior, en el borde, tenía unas puntas, unas piedras de punta. Y la alberca era fantástica, hermano, para uno de entrar y echarse un chapuzón. Pero un día estábamos con varios familiares y mi mamá me dijo, no quiero que ustedes estén en esa alberca cuando están sin la presencia de un adulto porque es peligroso. Y bueno, hubimos que no obedecimos, pero resulta que una de nuestras familiares se escapó y no nos dimos cuenta. Yo recuerdo que cuando llegó a casa, yo sentía que alguien llorando me decía, Diana, Diana. Y yo dije, ¿pero quién llora? Mi familiar estaba detrás de la puerta con todas las piernas rayadas, porque ella decía que quería echarse un chapuzón allí en esa alberca, pero antes comenzó a saltar de esquina en esquina, que eran las más angostas, o sea, en el ángulo era más angosto. De pronto se le resbalaron los pies en medio de su juego y se rayó. Y yo creo que ese es el momento en que esas cicatrices le recuerdan ese juego peligroso que tuvo. Y tal vez usted me mira, hermano, con cierta risa, y yo también, porque me acuerdo de algunos hermanos que me han contado juegos muy peligrosos que realizaron con la cicla cuando eran pequeños, o en los bosques cuando eran pequeños. Lo cierto es que tal vez muchos de nosotros participamos o vimos participar a alguien en un juego peligroso, que les dejó malos recuerdos. Recuerdo, hermanos, también en el pueblo donde nosotros servimos al Señor, un chico que se hizo una escopeta. Esta escopeta era manual, era de juego. Él se fue para el cafetal porque el pueblo estaba rodeado de cafetales y comenzó a jugar. Y entonces cuando tiró para que el balín saliera hacia adelante, el balín salió hacia atrás y quedó incrustado en el ojo del chico. Y eso hizo que el chico muriera. Muy joven, yo creo que él tenía más o menos 12 o 13 años. Él mismo hizo su juguete porque era un juguete común. ¿Creía que iba a alcanzar la muerte a través de ese juguete? No. Los demás lo hacían y también jugaban con esa clase de juguetes, aunque era peligroso y ya se les había advertido. Pero él nunca pensó que su muerte iba a ser a través del mismo juguete que él había labrado. Pero a veces los mismos juguetes que nosotros labramos para hacer de una diversión puede terminar con nuestra vida. Y esto es lo que pasa con el personaje bíblico del cual vamos a hablar hoy, y es de Sansón. Es una persona muy conocida para nosotros, quien marca la historia desde el momento de su nacimiento. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos relata cómo es la manifestación de Dios para hablar acerca del nacimiento de una especie o de un hombre que podemos decirle el Salvador, ¿sí? Él fue un tipología de un Salvador, porque el pueblo en ese momento estaba siendo oprimido y necesitaba una persona que se levantara con fuerza para hacerle frente a sus enemigos. Y Dios se revela y se muestra, y entonces da a entender que a través de un niño llamado Sansón, Él se iba a glorificar. Amén. Vamos ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en Jueces, en el capítulo 13, en el versículo 3. Dice desde el versículo 2, y había un hombre de Soria, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Su mujer era qué? Estéril. ¿Cómo se llamaba él? Manoah. ¿Y ella cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba ella, hermanos? ¿Cómo se llamaba ella? A ver, ¿cómo se llamaba ella? Hermanos, ella se llamaba la estéril. Esa era la cualidad por la cual la gente en su pueblo la conocía y por la cual la Biblia la registra. Era tan dura la afrenta que ella llevaba que ni siquiera su nombre se registra, sino que ¿cómo le dicen a ella? La estéril.
Hay personas que son conocidas por una discapacidad, ¿sí? Él, porque tiene una discapacidad, y en este caso a ella ni siquiera le llamaban por su nombre, sino que le están llamando la estéril, la estéril. Así es. Entonces, ella era conocida como la mujer cuyo vientre no podía fructificar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que a esta mujer, versículo 3, se le aparece el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Le recuerdo otra vez, usted es estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, ¿qué? Nazareo, o sea, va a ser consagrado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué podemos decir de Sansón? ¿Qué podemos decir? Nace como un milagro. Primero, nace como un milagro. Es llamado por Dios desde antes. ¿Qué dice el Señor de usted y de mí, hermano? ¿Qué dice? El Señor dice que desde antes que estuviéramos ¿en dónde? En el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había escogido. Eso es maravilloso, hermano. Ni siquiera estábamos en el proyecto de nuestros padres cuando ya Dios había dicho nuestro nombre. ¿No les parece maravilloso? Sí, así es. Esto es maravilloso, hermanos. Ni siquiera estábamos en el proyecto de un hombre y ya estábamos en el proyecto de Dios. En eso tenemos una similitud con Sansón. Además, la palabra del Señor nos dice que él era llamado. Él había sido llamado por Dios. Como usted y yo hemos sido, ¿qué? Llamados por Dios. ¿Por qué está usted aquí, hermano? ¿Por qué? Porque somos llamados, porque somos escogidos. Usted no está aquí por un hombre o por una mujer, y si tal vez usted diga, sí, hermana, yo estoy aquí porque me tocó venir a acompañar a mi papá. Sí, hermana, yo estoy aquí porque me tocó acompañar a mi mamá. Pues le digo que en Dios no hay casualidades, que si Dios lo trajo es porque a Él le place. Que si tiene un papá o una mamá que lo invita a la iglesia es porque Él va a cumplir un propósito en su vida. Que si tiene alguien por el cual usted está en este lugar es porque Dios está usando ese alguien para hacer de usted lo que Él quiere hacer, un llamado, un escogido. Amén. Qué cualidad hermosa, qué cualidad poderosa había en la vida de Sansón. A ver, hermanos, ¿qué cualidad había poderosa en la vida de Sansón? ¿La qué? La fuerza. Cuando nosotros hablamos de fuerza en la Biblia, de una vez nos imaginamos ¿a quién? A Sansón. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a Sansón? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo nos lo imaginamos a él? Sin despreciar la cualidad de nadie, ¿cierto? Porque de pronto alguien que sea bajito dirá, ahí hermano, no, nos estamos imaginando a Sansón, un hombre corpulento, ¿sí? Yo me imagino, hermano, que tenía unos músculos, ¿sí? Músculos. Dice la palabra del Señor, hermano, mire que la Biblia nos dice que tomaba puertas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Mire, hermanos, dice la bendita palabra del Señor ahí en Jueces, en el capítulo 15, por ejemplo. En el capítulo 15 dice la palabra del Señor en el versículo 11, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Betán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió, yo les he hecho como ellos me dijeron. Pero vamos un poquito más adelante a ver qué pasó. En el versículo 14, lo tomaron, lo ataron, pero dice, y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. ¿Un solo hombre? Matar a 1,000 hombres, hermanos, ¿ustedes cómo les parece el cumplimiento de la palabra, verdad? Dice la palabra del Señor,
y nos muestra a través de todo el relato bíblico la fuerza de Sansón. Un tipo con fuerza, que vencía a los enemigos, que los hacía temblar, que tomaba las puertas de sus enemigos y las arrancaba y las tomaba al hombro y luego las tomaba desde las alturas y las lanzaba a rodar. Hermano, era más podemos decir, porque yo a veces le digo a mi esposo, yo me imagino que la mitología de Hércules fue tomada pensando en Sansón, porque ellos hablan de su Hércules como un gran hombre con mucha fuerza, con muchos músculos, pero nosotros bíblicamente pensamos en Sansón como ese gran hombre de mucha fuerza, de muchos músculos. Pero detrás de ese don, detrás de ese talento, detrás de esa fuerza que Dios le había otorgado a Sansón, había algo maravilloso y había algo especial. Entonces, como hemos mirado las similitudes entre Sansón y nuestro llamado, yo quisiera preguntarle en este momento a usted, hermano, ¿qué ha colocado Dios en su vida? Tal vez usted no tenga músculos, tal vez usted no tenga mucha fuerza, pero ¿qué es lo hermoso que Dios le ha dado a usted en su vida? ¿Qué es, hermano? El temor. ¿Qué otra cosa? El Espíritu de Dios, sí. Pero, ¿cuál es el talento en el cual usted se desempeña? El servicio, la labor. Que usted diga, bueno, hermana, yo no tengo mucha fuerza, pero yo sirvo al Señor porque el Señor me ha dado una voz para alabarle. O se diga, tal vez yo no tengo esa voz para cantar al frente, pero yo soy una mujer de oración, un hombre de oración que estoy orando por la obra de Dios. O tal vez usted diga, yo soy ese hombre que va a las calles, esa mujer que va a las calles. O tal vez usted diga, yo soy un hombre, una mujer de testimonio. ¿Qué es lo bonito que Dios le ha dado que usted tiene en su vida? Todos tenemos algo, hermano. Usted no puede decir, yo no sirvo para nada, yo aquí no soy un cero a la izquierda, de ninguna manera. Y si el enemigo le ha dicho eso, usted tiene que reprender eso en el nombre de Jesús. Porque en el cuerpo, todos los miembros del cuerpo tienen una función específica. Todas. Todos, hasta el cabello más pequeño de nuestra cabeza cumple una función específica. Cada célula de nuestro cuerpo tiene toda una función específica para el desarrollo de todo el sistema de nuestro cuerpo. Entonces, por más pequeño que usted se vea o que el enemigo lo quiere hacer, usted debe entender que hay algo especial en su vida. La pregunta es, ¿qué es lo especial que hay en su vida? La fe. ¿Qué es lo bonito que Dios ha puesto en su vida? ¿Cómo lo está usando el Señor a usted? Tal vez usted no se muestre aquí, tal vez usted nunca tome un micrófono para dirigir un culto, para dirigir una oración, para hacer una lectura de la palabra. Pero allí en su casa, usted es ese hombre y esa mujer de oración que está orando, que está clamando por el pueblo de Dios. Debe haber algo en usted, hermano, algo hermoso, algo precioso que Dios ha colocado. Pero hay algo en común, y es que Dios había escogido a Sansón y Dios se manifestaba en Sansón a través de su fuerza. Pero en todas las manifestaciones, cuando Sansón salía con ese poder a destruir a sus enemigos, dice la Biblia que venía sobre él el Espíritu de Jehová. O sea que Sansón era un hombre que tenía el Espíritu de Dios en su vida. Porque mi hermano querido, si algo debemos reconocer es que usted y yo somos lo que somos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos servir al Señor con nuestras capacidades, pensando que es simplemente servir al Señor sin llenarme de su presencia, vamos a errar, vamos a tropezar. Si nosotros queremos hacer las cosas porque yo sirvo para esto, porque definitivamente he descubierto que yo tengo talento para esto, pero dejo a un lado el arder en el Espíritu Santo, me voy a encontrar que los resultados de mi labor no van a ser buenos. Hoy en día hay gente que está confiada en su propia fuerza. Hoy en día hay gente que ya no quiere arder en el altar. Hoy en día hay gente que quiere salir a enfrentarse contra el enemigo sin arder primero en la presencia del Señor. No alcanzaremos victoria, porque lo primero que tenemos que hacer es tener
el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Aunque Dios nos use predicando, hermanos, aunque Dios nos dé una palabra de consejo, aunque Dios nos dé palabra de sabiduría, aunque Dios nos use en profecía, aunque Dios nos use alabando, aunque Dios nos use como nos use, pero nosotros debemos sentir y saber que lo que hace esa obra en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Sansón realmente era una persona común, pero era el Espíritu Santo de Dios cuando se manifestaba en la vida de este hombre que hacía grandes señales y grandes proezas. Hermano, y no hay nada más hermoso ni nada más lindo que usted pararse a ministrar a un pueblo, a ministrar una alabanza, a ministrar un devocional, a ministrar en un evangelismo y sentir que sobre su vida recae literalmente, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. Porque ha habido una preparación, hermanos. Pero sabe, mi hermano querido, que a pesar de que había una visitación, porque a veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, pero no estoy orando y Dios me respalda, pero no estoy ayunando y Dios me respalda, pero no estoy ardiendo en el fuego y Dios me respalda. Tal vez lo que estoy haciendo mal no está tan mal como los demás piensan. Tal vez lo que está sucediendo no está tan mal porque aún siento el respaldo de Dios. Y esto era lo que sucedía ¿con quién? Con Sansón. Sansón estaba mal. Sansón estaba desobedeciendo a sus padres. Sansón estaba buscando mujeres rameras, pero aún así venía el Espíritu Santo de Dios, porque Dios respalda su palabra. Y puede que estemos cometiendo faltas y puede que estemos cometiendo pecados y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo era que ese hombre, que esa mujer tan lleno de palabra, tan lleno de unción, tan lleno de sabiduría, estaba con esas cosas tan ocultas? La Biblia dice que Dios respalda su palabra. Y además, hermano, hermana, la Biblia dice que un día muchos se van a presentar delante del Señor y le van a decir, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre yo sané enfermos. En tu nombre yo prediqué. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Yo a usted no lo conozco. Yo no sé quién es usted. Usted no es mi hijo. Lo que usted estaba haciendo, usted no lo estaba haciendo con mi Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a veces nos equivocamos. A veces nosotros nos equivocamos y pensamos que porque X o Y manifestación se revela en X o Y persona, es porque el Espíritu Santo de Dios está en esa persona. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Porque no puede un plantío de frijoles dar mandarinas. Ni puede un plantío de mangos dar limones. A veces nosotros aceptamos todo lo que viene de X o Y persona porque es que decimos es que hay fuego que cae con su ministración. Pero el Señor nos dice, no mires eso. Mira los frutos. Mira lo que hay detrás. Mira si está el Espíritu Santo en cada una de sus obras. A veces decimos, pero es que fulano hace y dice y corre y brinca y salta y no pasa nada. Sigue el fuego, sigue la administración. Pero el Señor dice, el Señor nos muestra que deben haber unos frutos, hermanos. Deben haber unos frutos. Yo puedo predicar muy bonito y que el Señor nos ayude y nos llene de su gracia. Pero además de una predicación y de una palabra bonita, deben haber unos frutos. Deben haber unos frutos. Frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que revelan realmente que soy hija de Dios y que estoy llena de su presencia. No solamente en el momento de la acción, porque siempre que miramos a Sansón en ese momento, en el momento de la acción lo vemos respaldado por Dios. Y Dios no se contradice, Dios no deja caer en su palabra. Estaba el respaldo de Dios. Mire, Sansón estaba pecando, estaba buscando rameras, estaba cometiendo cosas indebidas. Pero Dios en su misericordia tan grande, en su misericordia que es tan infinita, seguía respaldándolo. Y tal vez Sansón decía, aquí no pasa nada, aquí no va a suceder nada, aquí nunca me va a pasar nada. El llamado de Dios definitivamente continúa aunque yo peque, nadie se va a dar cuenta, esto sigue, yo voy a seguir siendo todo una bomba de fuego, una bola de fuego. Pero resulta que llega el momento en el cual Sansón entra
a un juego peligroso. Y hay que tener cuidados, pueblo de Dios. Nosotros que amamos al Señor debemos tener cuidado porque hay una línea entre lo normal y lo peligroso. Y si traspasamos esa línea, podemos entrar a juegos peligrosos. Y esto es lo que pasa con Sansón, porque usted lo mira ahí en Jueces capítulo 16, el versículo que leímos. Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Sansón estaba acostumbrado a estar con las mujeres rameras y se llegó a ella. Había un propósito de Dios, estaba el Espíritu Santo de Dios, había un llamado de Dios, había un proceso de Dios maravilloso, maravilloso para la vida de este muchacho. Pero a él no le importaba eso, a él no le interesaba eso, no le importaba, no le interesaba eso. Eso para él era vano. La pregunta es, hermano, ¿cuánto le interesa a usted y a mí lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuánto vale lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Yo lo digo a manera personal. Para mí lo que Dios ha hecho en mi vida vale mucho, hermano. Yo le digo: Señor, ¿dónde estaría hoy si no me hubiera sacado? ¿Dónde estaría hoy si tu misericordia no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy llena de amargura, de tristeza, de dolor, de rencor, de resentimiento, de odio, de pecado, de vicios tal vez? ¿Dónde estaría hoy? Hermano, hermana, ¿usted valora ser un hijo de Dios? ¿Usted lo valora realmente? ¿O está renegando el tener que venir a la casa de Dios? Porque cuando nosotros valoramos lo que tenemos, nosotros lo cuidamos. Cuando nosotros compramos esa prenda que ha sido costosa, usted esa prenda costosa no la coloca a lavar en la lavadora. Usted toma esa prenda y la lava a mano y la seca donde el sol ni siquiera la mire, porque usted dice: esta prenda es muy costosa y yo la voy a cuidar. Ojalá que esa prenda le haya costado su sudor. Ojalá que esa prenda se la haya dado a una persona que usted ama. Usted mira que por lo general los muchachos cuando están en la casa no cuidan las cosas. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha costado el sudor de su frente. Pero después de que ellos comienzan a trabajar y a costarle su sudor las cosas, entonces dice: ay, tengamos cuidado con esto y con aquello. Y valoran su esfuerzo y valoran lo que consiguen. Valoramos nosotros el ser hijo de Dios. Cada mañana cuando usted se levanta, cuando usted debe venir a la iglesia por su responsabilidad ante Dios y no con el hombre, lo valora, o se levanta renegando porque no le dejaron dormir más. ¿Valora usted, mi hermano, el ser hijo de Dios? Hay que tener cuidado porque llega un momento en el cual el enemigo ciega los ojos y comienza a sentir fastidio. Fastidio, qué aburridor es ir a la iglesia. Qué creídos son los hermanos, qué hipócritas son los hermanos. Y comenzamos a sentir fastidio, pero no es más que un trabajo del enemigo. Para que invalidemos, hermano, para que invalidemos lo maravilloso que obtuvimos por gracia. Porque por gracia somos salvos, no hemos pagado nada. Terrenalmente las cosas hermosas que obtenemos, las obtenemos porque debemos pagar un monto grande, un monto alto. Entre más valioso sea algo, más debemos de pagar. Entre más valioso sea algo, es más costoso. Mire tan costosa que es la salvación, tan valiosa. Pero ya Cristo pagó por nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros valorar, hermanos? Esto es muy valioso. Hermano, que usted y yo siendo humanos tan pequeños, que nos arrodillemos, que hablemos con Dios y que Dios nos oiga. Y eso es poderoso. Eso es maravilloso. Que usted y yo levantemos las manos y adoremos al Señor y podamos de entrar al lugar santísimo porque lo experimentamos. Eso es maravilloso.
Que usted y yo tengamos una familia tan grande, porque si estamos en el Limonar, ustedes son nuestra familia. Si vamos a Panorama, ya tenemos una familia. Si salimos a cualquier lugar de Colombia, ya hay una familia. Si salimos a otro país, allá hay una familia que nos quiere, que nos ama, que nos acoge, lavados por su sangre. Hermanos, esto es maravilloso. Que usted no tenga, usted hijito, que es cristiano, que sus padres, su madre es cristiana, que no tenga que bregar con una madre borracha, con una madre que lo insulta, que no tenga que bregar con una madre que está de fiesta en fiesta y que usted tiene que llevarle a su casa porque está perdida. Eso es maravilloso. Esposo, esposa, usted que tiene, es que esta mujer es tan espiritual, gócese, porque no tiene una mujer que le está picando el ojo a todo el mundo. Porque no tiene una mujer que está coqueteando con todo el mundo. Usted que tiene un esposo que es cristiano, gócese, no diga, pero tanta culteadera. Gócese, que ese hombre viene a la iglesia, que sirve al Señor, que se dispone, que no está en una cantina, que no está malgastando su dinero. Gócese, hijo. Padre, madre que tiene unos hijos cristianos, gócese de no tener que ver a sus hijos en una cantina, en un lugar de vicio, en un lugar de perdición. Gócese, esos son privilegios. Tenemos tantos privilegios hermosos, hermano. Pero sabe que Sansón invalidó y ya no miró lo que él gozaba como un privilegio. Sansón era don Sansón, donde llegaba, llegó Sansón. Sansón, llegó Sansón. ¿Qué le damos a Sansón? ¿Cómo atendemos a Sansón? Y mire cómo Dios le ha puesto en renombre. Ante su familia que no conoce al Señor, mucha gente dice, apaguen la música porque llegó el hermano. Llegó, apaguen. Eso es respeto. No hablen esas palabras, llegó fulano de tal. Eso es respeto. Dios nos ha colocado en renombre, mi hermano, mi hermana. Pero además cuando llegaba Sansón, pues obviamente las muchachas decían, llegó Sansón. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo de Dios en él. Porque es que, hermano, cuando está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hay algo especial que nos hace diferentes a los demás. Pero debemos entender que ante ese algo especial, entonces el enemigo estará a la expectativa, mirando cómo dañar y cómo acabar ese algo especial. Porque debemos entender que Sansón era un instrumento en las manos de Dios para afectar a su enemigo. Y usted, hermano, usted, hermana, usted, amado joven, usted es un instrumento especial en las manos de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque en su vida hay un hombre y hay una mujer que está de rodillas clamando por la salvación de una familia. Porque gracias a esa oración el enemigo no puede llevar en el nombre de Jesús a cabo esos planes. Porque detrás de usted hay un hombre y una mujer por el cual la gente dice, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como fulana. Qué buen cristiano es, qué buena cristiana es. Porque detrás de su ejemplo hay una familia que se levanta. Porque detrás de lo que usted hace hay almas que van a llegar. Porque detrás de lo que usted hace hay una iglesia que se mantiene en pie gracias a su oración, a su clamor, a su aporte, a su ayuda. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y cada vez que en una prueba, cada vez que en una dificultad nosotros levantamos las manos para glorificar a Dios, el enemigo está sintiendo un golpe. Porque sabe que hay un pueblo que ama a Dios. Porque sabe que hay un pueblo que ha sido redimido por la sangre bendita del Cordero y que ama a Dios. Hay un remanente que ha sido escogido por Dios. Pero aquí vemos a Sansón menospreciando lo que él era y yendo a buscar rameras. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16, versículo 2, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. A la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. El enemigo estaba buscando la manera
de obtener la cabeza de Sansón. Y Sansón de alguna manera abre esa puerta, porque va a Gaza, tierra de sus enemigos. Hermanos, para empezar juegos peligrosos, nosotros comenzamos dando pasos equivocados y descendemos a la tierra de nuestros enemigos. Cuando nuestros pasos no van hacia las alturas, sino en descenso, son las primeras señales que hay que tener en cuenta para decir que vamos a empezar con un juego peligroso. Tal vez usted diga, no tiene nada de malo compartir con mis amigos mientras que ellos están consumiendo vicio. Tal vez usted diga, no tiene nada de malo. En este momento no tiene nada de malo una pequeña llamada, un pequeño mensaje. No tiene nada de malo andar con estas personas. No me va a hacer daño, no va a pasar nada. Yo soy más poderoso, yo tengo más fuerza. No pasa nada. Pero es que todo juego tiene una salida. Y a veces nosotros empezamos a poner nuestra ficha en la salida para dar todo el recorrido del peligro que nos lleva hacia la muerte. El solo hecho de poner ese cigarro en sus labios ya es el primer paso para empezar a mover la ficha en el primer lugar de la salida. El solo hecho, hermano, de usted tomar su celular para mirar videos que no convienen, usted dice, no estoy mirando pornografía, pero los videos que usted está mirando contienen escenas de sexo que son feas y que lo pueden llevar a más. Ya usted está dando su ficha en el lugar de la salida para empezar todo un juego peligroso. Tal vez usted diga, es solamente aceptar a mi exnovio la solicitud a través del Face, a través del Instagram. Pero ¿qué hace usted, hermano, hermana, aceptando a su exnovio o esa persona con la cual hubo un desliz a través de Face, a través de Instagram? Ese es el primer paso para empezar el juego del peligro. No tiene nada de malo, hermana, pero es que fue mi exnovio, fue mi exnovia y quedamos como amigos, eso no pasa nada. Y el día que él le escriba o que ella le escriba, si no tuvo la capacidad para rechazar esa solicitud, usted va a tener la capacidad para no responder al primer mensaje, al primer, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Hace tiempo que no nos tomamos un café juntos. Y de pronto tú digas, no pasa nada. Pero ese puede ser el primer paso para comenzar con un juego muy peligroso. Como tal vez Sansón dijo, además, hermana, ya lo hice, ya lo acepté, ya lo tengo en mi solicitud, ya fui, ya hablé, ya envié un WhatsApp y no ha pasado nada. Mi esposo no se ha dado cuenta, mi esposa tampoco, la familia tampoco, sigo ministrando, sigo haciendo, sigo viniendo, sigo corriendo y no pasa nada. Y eso es lo que pasa con Sansón, él va y visita a esa mujer y no pasa nada, la fuerza viene, Dios se glorifica, arranca la puerta y parece que no pasa nada. Parece que no sucede nada, pero resulta que la misericordia de Dios es más grande que los cielos, hermano. Dice la palabra del Señor que después de eso se enamoró de una mujer, ya consulta a esta ramera, pero no contento con eso, entonces busca una mujer del valle de Sored, la cual se llamaba Dalila. Allí había una mujer, versículo 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué le dijeron? Mire, ¿por qué vienen a ella los príncipes de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando él estaba en Gaza, por qué vienen también a atacarlo? ¿Por qué? Porque estaba en el ojo del huracán. Porque estaba ante la mirada de sus enemigos. Porque él era un objetivo claro para su enemigo. Sí, él era un objetivo. Y había un seguimiento. Hermano, usted y yo somos tan especiales para Dios, que nunca se le olvide quién es usted y quién soy yo como hijo de Dios. Y que hay uno
¿Qué dice la Biblia? Que anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que él está buscando a ver quién se quedó dormido, quién está descuidado, buscando una debilidad, buscando dónde puedo entrar, buscando a quién lo puedo volver mi presa. Eso dice la Biblia. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Hay muchas personas que han dicho, yo no seré presa. Palabras sin hechos son vacías. Si usted y yo no queremos ser presas, no durmamos en los laureles del enemigo. Entonces, concluimos que estaban mirando cada movimiento. ¿Cómo se comporta? ¿Oró hoy o no oró? ¿Se levantó con pereza para ir al culto? Y entonces, ante todas esas aptitudes, el enemigo saca una conclusión y dice, diagnóstico, aquí tengo una presa fácil. El enemigo no conoce nuestra mente, pero él mira nuestras actitudes y nuestros movimientos. ¿Por qué? Porque está como ese león, caminando, mirando, descubriendo, analizando. Saca la lista y dice, diagnóstico, aquí hay un cristiano débil que puedo devorar, que el Señor lo reprenda. ¿Amén? Entonces ellos miraron que había una debilidad en Sansón. Ya estuvo con la otra mujer, ahora viene a buscar a Dalila. Definitivamente la debilidad de Sansón se llama carne. Chicas, ok, esta va a ser la forma como vamos a destruir al gran hombre que nos ha hecho tanto daño. Entonces lo vamos a destruir. Lo primero que tú tienes que hacer es que te vas a informar en qué consiste su gran fuerza. Primero, infórmate por qué tiene fuerza, porque es poderoso. Segundo, si tú te informas en qué consiste su gran fuerza, entonces le vamos a poder vencer, porque vamos a descubrir ¿qué? Su debilidad. Y tercero, lo vamos a atar. Después de que nos enteremos en qué consiste su fuerza, después de que nosotros lo debilitemos, entonces lo vamos a ¿qué? A atar. Y por último, cuando ya lo dominemos, cuando lo tengamos debajo de nuestros pies, entonces te vamos a pagar. Tranquila, usted va a tener una paga. Si usted no se entrega a ese hombre que nos ha hecho tanto daño, usted va a tener una paga. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos eran los príncipes de los filisteos? ¿Cuánto nos dice en la Biblia que eran los príncipes de los filisteos? ¿Recuerdan cuando se hicieron los ratones de oro porque ellos habían tomado el arca del pacto? Se hicieron 5, porque eran 5 los príncipes. Y si miramos también ahí en Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 3, entonces nos dice la palabra del Señor, los 5 príncipes de los filisteos. Los 5 príncipes de los filisteos. ¿Cuántos príncipes estaban detrás? 5 príncipes. ¿Cuánto habían prometido que le iban a pagar a esta mujer? A ver, ¿cuánto le habían prometido que le iban a pagar? Cada uno le iba a dar 1,100 ciclos de plata. Y eran 5. O sea que se iba a llevar 5,500 ciclos de plata. Y ella, ¿qué dijo? Es la hora de ganar. Y entonces comienza a ahondar más en el juego peligroso. Miren, hermanos, que en el versículo 6 dice que Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. ¿Qué es lo primero que le dice? Cuéntame en qué consiste tu fuerza. Cuéntame en qué consiste tu fuerza, en qué consiste tu gran fuerza. Y usted se imagina, mis hermanos, gracias, hermano. Y usted se imagina, hermanos, la cara de esta mujer. Dime, mi amor, ¿cómo no me vas a decir, corazón mío?
con su maña, dice el hermano. Mi amor hermoso, ¿cómo no me va a contar si yo te amo y tú me amas? Cuéntame, mi amor hermoso. Hermanos, ¿cómo creen que va a venir el enemigo a nosotros? Así, suavecito, dice la Biblia que él entra como suavecito. Así es, así es. Usted va a mirar, usted va a decir, tan rico. Ay, sí, exquisito. Señor, reprenda al diablo, pero así es. La Biblia dice que primero es como un bocado suave, que lo último es cuando es amargo como la hiel. Pero al principio del pecado usted lo ve como Eva. Sí, así es el pecado. Y el pecado se muestra atractivo. Usted se lo merece. Ay, qué aburrido estar allá en la iglesia. Qué aburrido levantar las manos. Qué aburrido, qué feo. Venga. Venga con nosotros. Venga. Así es el enemigo, hermano. Yo me lo imagino a ella. Cuéntame, mi amor, cuéntame. Dime por qué eres tan poderoso. ¿Cuál es tu fuerza? Y mire lo que hace Sansón. Sansón le responde, bueno, pues si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Y qué hizo ella? ¿Le guardó la espalda? No. Fue y buscó quien trajera 7 mimbres y lo envuelve. Miran que lo envuelve, hermanos, 7. Lo envuelve y comienza de alguna manera a soltarle fácilmente. Y dice la palabra del Señor que ella tenía hombres al acecho y le grita: Sansón, los filisteos contra ti. Los hombres salen y él quiebra esos mimbres. Pero ¿en qué estaba pensando Sansón? Que no se dio cuenta lo que él estaba jugando. ¿Dónde tenía en este momento la cabecita este hombre? ¿Dónde estaba él pensando? Porque es que, hermano, el ascenso para el pecado es así. Usted dice, no pasa nada, yo voy a tomar esto con calma, yo voy a saber manejar esta situación. Yo voy a manejar esta situación, yo no me voy a desbordar. Yo sé hasta dónde voy a poder manejar la billetera sin que no se note. Yo sé cómo manejar esta situación sin que se salga de contexto. Solamente va a ser un poco y no más, un poco y no más. Pero ¿cómo no se dio por entendido? ¿Cómo? De que le estaban armando una trampa. ¿Cómo no reaccionó cuando vio a sus enemigos que lo rodeaban? Tal vez usted, hermano, esté en ese proceso de bajar lentamente hacia el pecado y no reaccione ante los ataques del enemigo. Tal vez usted esté accediendo solo un poquito al pecado. Hermano, es solamente un poquito, no va a pasar nada. Yo sé manejar esto. Es solo un poquito. Es solo mover mi ficha 3 cuadros más y ya no pasará nada. De aquí no voy a avanzar. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 11, en el 10, que otra vez ella le dice: tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda. La que tenía toda la artimaña armada era ella, pero ahora le está diciendo a Sansón que el mentiroso es él. Y le pregunta: dígame, usted ya me engañó, pero dígame. Y mire lo que él le dice en el versículo 11: si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Mire la segunda vez. Ella vuelve a decirle: dígame, solamente esta vez dígame la verdad. Tal vez usted la primera vez se levantó bien de la situación, tropezó, se levantó, no pasó nada, no hubo un escándalo, no se notó. Y luego viene una segunda vez y ella, renuente en su pregunta: cuéntame cuál es tu fuerza, descúbreme por favor tu secreto.
Yo me la imagino, hermano, ese día Dalila como se había pintado, cómo se había maquillado, cómo se había puesto joyas, cómo se había vestido, lo recibe con el mejor jugo, le tengo una crema para el masaje y venga papito, cuénteme la verdad. Porque así es el enemigo, hermano. Él al principio no le va a sacar a uno su cara de monstruo que tiene. No. La Biblia dice que Él es como ángel de luz, se viste como ángel de luz. Él va a llegar mostrándole una cara hermosa. Él le va a mostrar a usted su cara de mentira, que es hermosa, lo va a engañar, lo va a envolver. Y termina por envolverlo con sus cuerdas. Pero Dios tiene nuevamente aquí misericordia. Esta no era la verdad, porque Él iba a poquito soltando su verdad, como lo hace con muchos cristianos que a poquito los va desarmando. Porque una caída nunca se realiza de un solo golpe, como usted y yo ya lo sabemos, sino que es todo un proceso de caída. Y dice la palabra del Señor entonces que nuevamente Dalila llamó: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías, ¿dónde estaban? En el aposento. Y él la rompió, y la rompió como un hilo. ¿Cómo no piensa Sansón que ya van 2 veces? ¿Cómo no entra en razón que esta mujer está llamando a sus enemigos y que salen del mismo aposento? Pero a él esto le parece es como un juego, ¿verdad? Pero era un juego muy peligroso. Era un juego bastante peligroso. Tal vez él decía: no va a pasar nada. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a ser tan tonto como hizo fulano. No. Yo lo que tengo es malicia. A mí no me va a pasar como fulano que cayó ahí. No, a mí no. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 13, y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y trata conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: aquí comienza a soltarla. Si te hieren 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella las aseguró con las estacas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Él sigue en el proceso. No ha pasado nada. Yo sigo lleno de la presencia de Dios. Yo estoy en este juego, pero Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado. Yo tengo mi fuerza, yo tengo mi poder. Yo no voy a ser tan torpe de soltarla toda. Yo sé cómo voy a hacer las cosas. Pero aquí da el paso más grande, porque le dice: bueno, si usted teje en mi cabello 7 trenzas, pero si usted las teje con tela, y yo he visto algunas trenzas que hacen con tela, y yo cuando veo esas trenzas que llevan tela, yo digo: así debían ser las de Sansón. Y las atan con estacas, entonces mi fuerza se va a reducir. Lo duerme, porque mire que él se despierta cuando llegan los enemigos. Está dormido en los brazos del enemigo. Dios tenga misericordia y nos ayude, hermanos. Porque a veces dormimos en los brazos del enemigo. Que Dios nos despierte a tiempo, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Si usted ha visto que hay pasos de un juego peligroso, no duerma en los brazos del enemigo. Despiértese a vigilar, despiértese a orar, despiértese a clamar. No diga pues que pase lo que tenga que pasar. No. Cuando hay un hombre y una mujer que ora, que clama, que intercede, que reprende, puede cambiar la historia de una familia, de una nación, de un pueblo. Ore, hermano. Rompa con ese sueño espiritual. No duerma en los brazos del enemigo. Y la palabra del Señor, entonces, versículo 14, y ella las aseguró con la estaca y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. 3 veces. Y no reacciona, enceguecido en su pecado. Contento, conquistado por el enemigo. No podía ver quién estaba detrás de esa mujer hermosa, esbelta. Ahí estaba el enemigo con toda su furia, durmiéndolo en sus brazos.
Y luego dice en el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Mire las palabras. ¿Cuántas veces has venido con flores a decirme que me amas? Mentiras. Su corazón no está conmigo. Así le dice. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Imagínesela. Entrégame lo que es tuyo. Entrégame ese secreto. Entrégame lo que Dios te ha dado. Renuncia a ese secreto. No es que me amas. No es que yo soy lo más lindo para ti. Pero él seguía guardándose. Pero dice la Biblia en el versículo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue recibido a mortal angustia. O sea que él se fue ese día jugó 3 veces. Y se fue, dijo, no, bueno, ya jugué, ya hasta aquí me voy, y se fue. Pero ella continuó en su proceso. Yo no voy a desistir. ¿Cómo es que voy a perder esas moneditas? Está muy bueno ese pago por la cabeza de este tipo. Y se viste con toda su maquinación a decirle, cuéntame mi amor, por favor, dime cuál es la verdad. El alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Mire que estas palabras son muy grandes, tienen un significado muy amplio. Mortal angustia. O sea que Sansón estaba desesperado, angustiado, no sabía qué hacer, se sentía acorralado, se sentía encerrado, se sentía que ya no podía más, se sentía que ya no podía más. Y tal vez, hermano, usted se haya sentido acorralado por el pecado, por una sensación del enemigo, por una propuesta del diablo, y usted diga, ya no puedo más, estoy a punto de ceder. Pero era el momento en que Sansón hubiera buscado ayuda. Papá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Soy el hombre escogido, pero me siento asediado a contar este secreto. Hay momentos donde lo único que nos puede salvar es buscar ayuda y decir, ayúdeme, hermano, ayúdeme. Busque un hombre de oración, busque una mujer de oración con quien pueda hablar y diga, ayúdeme, estoy siendo tentado por otra mujer, por otro hombre, por la pornografía, por la masturbación. Estoy siendo tentado por la droga, estoy siendo tentado por el alcoholismo, por el mundo. Pida ayuda, hermano. La Biblia dice que mientras que usted y yo guardemos silencio, no va a haber liberación. Pero cuando nosotros confesamos y decimos, somos libres, porque el enemigo te va a decir, no cuentes, no digas nada. Si tú dices, te van a acusar. Si tú cuentas, te van a acusar. Si tú cuentas, todo el mundo lo va a saber. Nadie te va a guardar este secreto, nadie te va a ayudar. Que el Señor lo reprenda, porque hay hombres y hay mujeres que Dios ha colocado en medio de su grey como un apoyo, hermano, para levantar a otros que pueden estar al punto del precipicio. Si usted sigue guardándose eso ahí adentro, si lo sigue guardando, eso va a concebir el pecado. Pero cuando usted es libre, solamente cuando diga, estoy siendo tentado, ayúdeme, auxílieme. Si usted tal vez dice, es que no puedo hablar con mi esposa porque ella no me va a entender, o no puedo hablar con mi esposo porque no me va a entender, busque una columna de bendición. Si usted es hombre, busque un caballero que lo escuche, que sea de Dios. Si usted es mujer, busque una mujer que la escuche, que sea de Dios. Confiese. Mientras que usted tenga guardado eso ahí, el enemigo le va a decir, usted es un pecador, usted es un hipócrita, usted es un mentiroso. Ahí mírelo, ahí viene a levantar las manos, a arrodillarse, pero nadie sabe lo que tiene por dentro, lo que está haciendo, lo que está escribiendo, lo que está mirando. Pero cuando usted se arrepiente, cuando usted se abre, cuando usted exterioriza lo que hay adentro, el enemigo dice, no puede ser, sacó lo que había adentro, lo dijo, alguien le va a ayudar a orar, va a ser libre.
La única manera de ser libre de esas ataduras es exteriorizar y decir: sí, estoy siendo atacado, sí siento que ya no puedo más, voy a caer, mis pasos están con rumbo hacia el pecado. Es la única forma. Exteriorice, hermano, hable, no diga nadie me va a entender. No, son mentiras del diablo. La Biblia dice que aún Elías estaba sujeto a pasiones. Porque somos humanos, porque hay momentos en los cuales vamos a ser tentados, porque el pecado no es ser tentado, el pecado es acceder a la tentación. Y a veces usted dice: no puedo decir, pero resulta que usted se abre y comenta y habla, y ese hermano le dice: yo también pasé por ahí, hermano, pero yo vencí, yo pude pasar, yo le voy a ayudar a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, y se vence en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa con Sansón? Sansón guarda silencio y comienza a reducirse su alma al solito. Y yo me imagino que ya no podía comer bien. Y tal vez su mamá le decía: Sansón, ¿por qué no comes nada, mami? No pasa nada. Te veo como más delgado, como más flaco. No pasa nada. Sansón, te estás desvelando. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque si en el alma habían cambios, obviamente lo habían en el cuerpo. Pero dice en el versículo 17: y descubrió su corazón. Ya no aguantó más. Él no le pidió ayuda a Dios. Él no le pidió ayuda a nadie. Y fue tanta la carga, fue tanta la presión del enemigo, que ya no resistió. Y llegó ese momento donde se clausuró, donde se realizó el fin del juego peligroso. Dice la Biblia: y entonces le dijo: mira, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Era un secreto que Sansón tenía que guardar. Él no podía contarle a nadie, él no podía revelarle a nadie, pero él le abrió su corazón a quien menos debía abrirle. Hermano, hermana, ¿a quién usted le está abriendo su corazón en este momento? ¿Es su corazón para Dios? ¿O a quién le está abriendo su corazón en este momento? Porque en nuestro corazón hay una puerta, y en el momento en que usted abre esa puerta, entrará aquello a lo cual usted le abre su corazón. Y le abre su corazón, y no solo entra, sino que también sale su secreto y le dice: mire, yo no sé qué es una navaja en mi cabeza. Yo no sé, yo soy nazareo desde el vientre. Y si yo fuere rapado, entonces mi fuerza se va a apartar y me voy a debilitar como todos los hombres. Y descansa, porque dijo el secreto. Y ella dice: lo agarré, lo tengo en mis manos. Así era como lo quería ver, papito, en mis manos. Lo logré, misión cumplida. Pero ¿qué hace? Dice que ella vio que lo había descubierto y llamó a sus aliados y le dijo: vengan, escóndase, lo tengo en mis manos. Y dice la palabra del Señor que además de eso ellos fueron con el dinero, y ella calmadamente, pacientemente hizo que él se durmiera sobre las rodillas de ella. Vemos una vez más al Sansón dormido en las rodillas de su propio enemigo, en las rodillas de su propio verdugo. ¿En qué rodillas está durmiendo, hermano? El enemigo es traicionero, el enemigo busca su alma, el enemigo busca su economía, el enemigo busca su hogar, el enemigo busca sus hijos. Eso es lo único que busca el enemigo. Él es padre de mentira y nunca nos buscará para darnos la felicidad. No habrá felicidad en nuestra vida durmiendo en las rodillas del mal, durmiendo en las rodillas del pecado. No habrá felicidad en la fornicación, no habrá felicidad en el adulterio, no habrá felicidad en las drogas, no habrá felicidad en los vicios, no habrá felicidad en la pornografía, no habrá felicidad en nada que se llame pecado. Aunque el enemigo en un principio quiera decirle: sí, aquí hay felicidad, sí, aquí hay gozo, sí, aquí hay alegría. No, no lo hay, no lo hay, no lo existe.
Y entonces ella con toda la paciencia teje las trenzas. ¿En qué nivel del juego usted va en este momento? Tal vez ya le han tejido las trenzas en su cabeza. Tal vez ya lo tienen dormido en los brazos, en las rodillas del enemigo, pero aún hay oportunidad de correr si clama a Dios. Pero sabe, hermano, que ella se encargó de llamar un hombre como estaba de dormido, que llama a un hombre. Él no siente cuando ese hombre entra, él no le siente un olor diferente, él no le siente una respiración diferente. Y allá está este hombre rapándole las trenzas de su cabeza. Y cuando ya lo ve sin cabello, cuando ya lo ve calvo, cuando ya ve su plan armado, entonces le dice, lo aflige y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despierta y él dice: esta vez yo también voy a salir como las otras. Pero ya no estaba el Espíritu de Dios. Ya no estaba el Espíritu de Dios. Hermano, la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Pero dice la palabra del Señor que no escaparemos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tal vez usted diga: yo lo he hecho una vez y otra vez y otra vez, y esta vez lo voy a hacer lo mismo y no va a pasar nada, y Dios va a tener misericordia y no va a suceder nada. Pero hay un día donde Dios dice: hasta aquí es, ya no hay más. Te he dado oportunidades, pero hasta aquí es el momento. Y sabe, hermano, ¿qué pasa? Entonces ya no está el Espíritu de Dios y vienen unas consecuencias. Porque como dijera el poeta: oh mundo, si no te acabaras. Pero esta felicidad ficticia del mundo y del pecado termina como un veneno, como un aguijón. Y es ahí donde es tomado y viene la consecuencia. Le echan mano y le sacan los ojos. El Sansón que utilizaba sus ojos para dormir y para cerrar en los brazos de su enemiga, ahora ya no tiene ojos porque su enemigo le saca los ojos. Ya no puede ver, pierde su visión a manos del enemigo. Ahí estaba el Sansón fuerte, sin ojos, sufriendo, llorando, gritando por el dolor que le acarrió este juego peligroso. ¿Qué está jugando? Antes de culminar este juego, piense cuáles serán las consecuencias que le van a traer, a acarrear este juego. ¿Qué consecuencias? Porque puede perder su visión y puede dejar de ver lo más hermoso que Dios le ha dado. Un mal juego puede terminar con su familia. Un mal juego puede terminar con su relación. Un mal juego puede terminar con su economía. Un mal juego, lo peor, puede terminar con su vida espiritual. Un mal juego nos puede llevar al infierno. Que Dios tenga misericordia. Y lo llevaron a Gaza. ¿A dónde lo llevan? A esa tierra que él había combatido tantas ocasiones. A esos enemigos a los que él había vencido en tantas ocasiones, ahora está ya en medio de ellos. Hermanos, ninguno de nosotros quiere volver allá, ya no. No podemos volver allá. No queremos volver allá, estar allá en medio del mal, del pecado. Pero si continuamos con un juego peligroso, terminaremos allá ciegos. Y dice la palabra del Señor que no solamente estaba allá, sino que ahora está atado con cadenas y moliendo en la cárcel. El hombre poderoso, el hombre de fuerza, el hombre del Espíritu Santo, ahora está atado, ahora no tiene libertad, ahora está inmóvil, ahora está en la cárcel. Y no solamente contento con esto, dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 24, dice la palabra del Señor: y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Hermano, no ceda. No ceda.
Porque el hecho de usted estar en pie hace que muchos digan: hay un hombre valiente en la familia, hay una mujer valiente en la familia. Pero si usted retrocede, muchos dirán: si ven, esos son los cristianos. Si ven, esos son los evangélicos. Si ven, esos son esas mujeres que se visten así. Si ven, eso es esa gente. Pero dice el salmista: Señor, que por mi nombre que por mis hechos tu nombre no sea escarnecido. No, hermanos, nosotros somos puestos para gloria de Dios, no para que el nombre del Señor sea vituperado, no para que el nombre del Señor sea escarnecido. Y dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. El gran Sansón, el hombre poderoso, el hombre de fuerza, el hombre llamado, el hombre escogido, termina siendo un juguete del enemigo. El hombre que Dios había llamado para grandes cosas, el hombre que Dios había llamado para propósitos hermosos, ahora termina siendo un juguete del enemigo. ¿Qué quiere terminar usted, hermano? ¿Cómo quiere terminar usted? ¿Siendo un juguete del enemigo? ¿Siendo un juguete del enemigo? No, a eso no nos ha llamado el Señor. Cuidado con los juegos peligrosos, porque terminaremos nosotros siendo esos juguetes. Que Dios tenga misericordia y nos libre. Cuidado con esos juegos. Cuidado con jugar con tu salvación. Cuidado con jugar con tu pureza. Cuidado con jugar con tu hogar. Cuidado con jugar con tu relación. Cuidado con jugar con esta salvación tan grande. Usted y yo hemos visto y vemos hoy muchos hombres y mujeres que fueron especiales en las manos de Dios, pero que hoy son un juguete en las manos del enemigo. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Qué quiere usted, hermana? ¿Cómo quiere terminar esa carrera? Es la historia trágica de un hombre llamado, de un hombre escogido, que termina de la peor manera. Pero este no es el plan de Dios para su vida ni para mi vida. Aún hay tiempo de reaccionar. Coloquémonos de pie y digámosle al Señor que nos ayude.